Bienvenido al segundo soplo de la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística y PARI, perdón. Como ya, bueno, esperemos que vaya siendo habitual para todos vosotros, a lo largo de este año, pues vamos a tener unas sesiones. Cada una va a ser de un tema determinado, tema que sacamos de las iniciativas, de las sugerencias que todos vosotros en el primer soplo pues lo manifestasteis. Es la idea, ¿no? Después de cada sesión pasaremos una evaluación que llegará a vuestros correos pues posiblemente mañana, en la que se os pedirá pues qué os ha parecido la sesión que vamos a tener esta tarde y sugerencias, ¿no? Que ya hicisteis en la anterior, pero como imagino y espero que cada vez se vaya apuntando más gente y gente nueva, pues podamos seguir teniendo y seguir contando con sus iniciativas. Yo no me quiero extender mucho, porque aquí las que importan realmente son las ponentes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra patología, que es el ejercicio físico en fibrosis quística, la importancia y las bonanzas que tiene todo el tema del ejercicio. Para ello vamos a contar con Tamara del Corral. Tamara es doctora en fisioterapia y hoy por hoy es profesora en la Universidad Complutense en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología. Yo, ¿qué os puedo decir de Tamara? Tamara ha colaborado con la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística durante muchísimos años. De hecho, siempre ha sido, y aunque ya no esté trabajando con nosotros, va a seguir colaborando y será nuestra fisio de cabecera, yo creo que por mucho tiempo, a la que siempre acudimos cuando tenemos alguna duda y eventos como este, y ella, como siempre, pues más que dispuesta a ayudarnos y a colaborar. Ella ha trabajado en bastantes proyectos de investigación. Uno de ellos, y hará referencia en su ponencia, pues fue un trabajo con la plataforma, la videoconsola Wii. Bueno, hizo un estudio bastante interesante con unas conclusiones muy importantes en las consecuencias y las bondades del ejercicio físico en fibrosis quística. Y por otro lado tenemos ya también a la más que conocida Rosa Rodríguez Muiña, que es doctora en neurobiología y directora del sureste de Europa de PARI GmbH. Yo lo digo en castellano. Rosa, ya sabes que mi inglés no es muy bueno. Pero bueno, lo importante es que también es una estrecha colaboradora de la Asociación Madrileña y estamos también muy contentos de siempre contar con ella. Y ella pues nos va a hablar de los distintos dispositivos de aerosolterapia que tenemos de nebulización, saber con cuál estamos trabajando y si con el que estamos trabajando es el más adecuado para nosotros, ¿no? Es muy importante también después de ese ejercicio, pues, o después o antes van muy de la mano, ¿no? El saber elegir ese nebulizador y que es parte fundamental de nuestro tratamiento del día a día. Y bueno, sin más dilación, como digo, son las importantes. Daros las gracias, recordaros, ya digo, lo de la evaluación de mañana. También insistir en que estos webinars se están grabando todos, se colgarán en las redes sociales de la asociación, con lo cual si alguien no lo puede ver en directo, pues podrá participar, podrá verlo sin ningún problema cuando se cuelgue. Asimismo, tenéis aquí un apartado, que siempre lo digo, de preguntas y respuestas. Por favor, utilizarlo a lo largo de todo el webinar. Podéis ir apuntando y señalando las preguntas que queráis. Si es alguien en concreto lo decís, y si no en general, pues luego se lanzarán y las contestará la persona que, bueno, pues más adecuado. Lo mismo para las personas que lo vean después, o si no se os ocurre en el momento, pues tenéis el correo de la asociación y podéis dirigir esas preguntas y nosotros se las remitiremos a la persona indicada para que sea respondida. Y ya digo, ahora sí, pues doy paso a Tamara para que nos presente su ponencia y nos hable del ejercicio físico en fibrosis quística y su importancia. Gracias, Tamara. Cuando quieras.
Muy bien, pues voy a compartir un momentito, a ver si, para que veáis la presentación. Ahora. Vale, pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Para mí es un placer, como siempre, y siempre, bueno, pues aunque ya no esté trabajando, ¿no? Físicamente allí, bueno, ya sabéis que podéis contar conmigo para todo. Os llevo en el corazón, os llevaré siempre, o sea que yo voy a seguir siempre trabajando y colaborando con vosotros. Y luego gracias a Rosa también, porque bueno, también cuenta conmigo siempre, ¿no? Para hacer estas webinar y bueno, estamos siempre muy de la mano con el tema de las nebulizaciones y la aerosolterapia, así que gracias también a ella, ¿no? por invitarme. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver durante la sesión de hoy? Bueno, pues mi charla va un poquito más enfocada a los beneficios del ejercicio físico en personas con fibrosis quística. Entonces, bueno, pues como todos sabemos, ¿no? Esta patología es una patología multisistémica, ¿no? Que bueno, afecta a varios órganos, sobre todo a los pulmones. ¿Y qué pasa en los pulmones que nos puede dar, bueno, tener ese deterioro físico, ¿no? Que nos impida hacer ejercicio, ¿no? O tener esta intolerancia al ejercicio? Pues en primer lugar, pues es ese moco espeso, ¿no? Tan característico de esta enfermedad, que hace, bueno, que se quede más tiempo en las vías aéreas. Esto conlleva una inflamación, esto también conlleva, bueno, es un caldo de cultivo, ¿no? Para numerosos microorganismos, que hace que se infecte, aparezca mucho más moco, inflamación, en fin, un círculo vicioso que obstruye la salida del aire, ¿no? Y esa obstrucción pues produce esta limitación ventilatoria que sobre todo se hace más fuerte cuando realizamos ejercicio físico, ya que requerimos, bueno, pues una mayor ventilación, ¿no? Mayor cantidad de oxígeno, y ese pulmón es incapaz de dárnoslo porque está obstruido, ¿no? Por todo ese aumento de la secreción bronquial. También tenemos otras causas que favorecen esa intolerancia al ejercicio, no solo las causas pulmonares, sino también tenemos una limitación cardíaca. Aparece una hipertrofia en el ventrículo derecho y en algunas ocasiones hipertensión pulmonar, que hace, bueno, pues que los pacientes claudiquen, no paren de hacer esa actividad física o esos ejercicios físicos intensos, pues por insuficiencia, ¿no? del corazón. También tenemos una limitación muscular, ¿no? Hay debilidad de los músculos y que aparece esa fatiga temprana que nos hace también parar la actividad física, y por supuesto hay un mayor trabajo respiratorio, nos cuesta más, ¿no? Meter ese aire, pues por todo este cuadro infeccioso que tenemos, aumento de moco, etcétera. Y por supuesto no dejar de lado, ¿no? La limitación nutricional con esa alteración del metabolismo de las grasas, que también puede influir a la hora de realizar una actividad física. Por ello, ¿qué más cosas sabemos de la fibrosis quística y la capacidad de ejercicio? Pues en este estudio, ¿vale? Podemos comprobar en esta gráfica. Aquí en un ladito tenemos un test de ejercicio, una prueba de marcha de 6 minutos, y abajo tenemos un parámetro de la espirometría que nos indica el grado de obstrucción pulmonar. ¿Y qué podemos observar? Pues podemos observar que tenemos a los pacientes con fibrosis quística en un color, ¿no? Los puntitos más oscuros, y los sujetos sanos están en un color más azul clarito. Y se ve perfectamente, bueno, pues que a mayores metros caminados durante la prueba, es decir, mejor tolerancia al ejercicio, los pacientes presentan una mejor capacidad pulmonar, ¿no? Medido con ese índice de obstrucción llamado FEV1. Y sin embargo, pues en los pacientes con fibrosis quística, a peor función pulmonar, peor capacidad de ejercicio, peor tolerancia al ejercicio. Por lo tanto, está muy correlacionado el grado de obstrucción con la capacidad de ejercicio. Por otro lado, también en este otro estudio podemos valorar la fuerza en extremidades, concretamente en el músculo cuádriceps. Es un músculo importante, ¿no? Que nos ayuda, pues, sobre todo bueno, en el tren inferior, caminatas, etc. Entonces, también observamos una comparación con sujetos sanos versus sujetos con fibrosis quística.
Y podemos ver, bueno, pues que tenemos una debilidad muscular, o sea, la fibrosis quística, el 56% de los enfermos se encuentran por debajo de la línea de la normalidad, por lo tanto ya hay una disfunción muscular, lo cual, bueno, pues es una indicación de que tenemos que hacer ejercicio físico para mejorar esa fuerza muscular. Y por otro lado, en la segunda gráfica nos indica la fuerza de los músculos respiratorios, concretamente los músculos inspiratorios, ¿no? Como el diafragma, los músculos del cuello que abren esa caja torácica. Bueno, pues fijaos lo importante que son estos músculos, ya que la inspiración es un proceso activo y también vemos que en comparación con los controles sanos hay una debilidad de estos músculos. Por lo tanto, tenemos otra indicación de que debemos entrenarlos y para mejorar su fuerza y su resistencia. Más cosas en cuanto a los niños, ¿no? Niños y adolescentes con fibrosis quística. En este metaanálisis de hace poquito, ¿vale? 2020, pues se hizo una comparación de cómo estaban a nivel de actividad física los niños y adolescentes con fibrosis quística versus pues, sujetos sanos, ¿no? De la misma edad, controles sanos. Y bueno, he de deciros que los niños sí que cumplen las recomendaciones de ejercicio que manda la OMS, ¿no? Esos 60 minutos diarios de actividad física moderada e incluso severa, pero ¿qué pasa con los adolescentes? Aquí tenemos que dar un tirón de orejas con los adolescentes porque no están cumpliendo con esos niveles de actividad física diarios que marcan, bueno, pues las grandes organizaciones y guías clínicas. A partir de los 18 años hay un declive de más del 20% en los niveles de actividad física, ¿no? Parece que ya cuando son adolescentes les dejamos un poco solos, en cambio los niños más pequeños pues les apuntamos a actividades, los padres están más encima, pero en los adolescentes perdemos esa rutina y tenemos bajos niveles de actividad física. Más cosas. Ahora a ver si os convenzco de los beneficios del ejercicio físico. Ya hemos visto que realmente hay una necesidad, ¿no?, de hacer este ejercicio físico pautado porque tenemos esa debilidad, porque no tenemos buenos niveles de actividad física, pues vamos a ver qué beneficios obtenemos concretamente en la fibrosis quística de hacer este ejercicio pautado, reglado, para conseguir esto, para conseguir primero un aumento de la capacidad aeróbica, sobre todo también aumento de la fuerza muscular, que ya hemos visto que está mermada, cómo no, aumento de la función pulmonar, ¿no? Todo lo que todos queremos, ¿no? Mejorar esa capacidad pulmonar, mejorar esa sensación de ahogo, esa disnea. Incluso se han reportado algunos estudios que mejora la limpieza de secreciones, la movilización de secreciones, sobre todo deportes más aeróbicos, ¿no?, como en el trote, la marcha. Bueno, pues esto puede favorecer incluso en que por los aumentos de flujo que se produce se drenen más secreciones. Por lo tanto, bueno, pues también podemos tener este aumento y mejora de la limpieza bronquial. Otro de los beneficios, pues como no, es la mejora de la calidad de vida. En cuanto a los deportes de equipo, pues mejoran la integración social, también mejoran la ansiedad, la depresión, incluso mejoran el desarrollo físico y a nivel cognitivo también nos ayuda muchísimo. Y cómo no, también, bueno, pues a nivel óseo, ¿vale? La práctica de ejercicio mejora esa densidad mineral ósea, también mejora nuestro sistema inmune, incluso mejora nuestro apetito, ¿no? Algo también que en la fibrosis quística, bueno, también es el caballo de batalla, ¿no? Que coman más, que ingieran más calorías. Bueno, pues la práctica de ejercicio nos mejora, ¿no?, este apetito, por lo tanto también vamos a tener una mejor imagen corporal y, como no, también un mejor control glucémico. Más beneficios del entrenamiento, ¿no?, del ejercicio físico en la fibrosis quística. Este trabajo es muy antiguo, ¿vale?, ya del 1992, pero es muy importante. Está publicado en una muy buena revista y es impactante, ¿vale?, para que veáis que en una corte de pacientes de fibrosis quística que se les midió durante 8 años, ¿vale?, aquellos que tuvieron bajos niveles de actividad física, que es la rayita punteada de abajo, pues veis que la supervivencia desciende mucho más rápido. En cambio, aquellos que se mantuvieron durante esos 8 años con niveles moderados y altos de actividad física, su curva de la supervivencia no disminuye tanto. Por lo tanto, esto es la clave
para deciros que tenéis que estar activos, tenéis que entrenar, no solo por los beneficios que anteriormente he comentado, sino también porque mejoramos, incluso hay cambios en la supervivencia. Por lo tanto, 100% recomendado que hagáis ejercicio. Problema. Tenemos algunas modalidades de ejercicio, ¿no? Yo solo me voy a mezclar, o sea, me voy a centrar sobre todo en niños y adolescentes, ¿no? Que es lo que veo que tenemos más problema, ¿no? Los adultos parece que se enganchan un poco más al ejercicio. Entonces, en niños y adolescentes, bueno, tenemos esta modalidad de entrenamiento de fuerza y también tenemos otras modalidades como entrenamiento aeróbico. ¿Qué es lo que nos dice la literatura? Que lo mejor es la combinación de ambos. Por lo tanto, mi recomendación es que hagáis las dos cosas, que combinemos entrenamiento de fuerza con entrenamiento aeróbico para conseguir los mejores beneficios. Por otro lado, también ahora en estos tiempos de pandemia me diréis, ¡buf! Qué peligroso es entrenar, no podemos juntarnos ni en gimnasios ni nada. No pasa nada, también tenemos modalidades de entrenamiento en casa y ahora cada vez más, ¿verdad? Mediante estas plataformas como Zoom o estas plataformas digitales podemos tener un entrenador en casa a través de la pantalla, hacer ejercicio en casa, o sea que son modalidades que están hoy en día en boga. ¿Y qué beneficios tienen? Pues es menor costo para todos nosotros, son de fácil implementación, pueden llegar a muchas más personas y también, bueno, como hay muchas alternativas y cada vez más, pues también las preferencias del paciente, bueno, pues él puede elegir qué actividad quiere, ¿no? Antes había menos abanico. Pero tenemos un problema, la baja adherencia. Y me encanta esta foto, ¿no? Para hablar de la adherencia, que es lo que os estaba comentando antes. Sobre todo en adolescentes perdemos mucha adherencia al entrenamiento físico. Problemas que nos reportan directamente los pacientes, que se sienten mal, que durante la práctica de ejercicio aumenta su sensación de ahogo, su disnea y por lo tanto pues ya no quieren, dejan de hacerlo. La gestión del tiempo, bueno, pues ya trabajan, tienen muchos estudios, universidad, etcétera, y encima los tratamientos de fibrosis quística, tanto la fisioterapia como los tratamientos nebulizados, pues ya ocupan, ¿no? Ocupan bastante tiempo. Y también tenemos otra causa, es entrenamiento monótono. O sea, muchos de ellos dicen pues, que dejan de entrenar porque se aburren, aunque bueno, ahora con estas disciplinas online pues cada vez tenemos más alternativas, como decía antes. Y también las múltiples exacerbaciones. Pues al final estar entrenando, consiguen buenas adaptaciones fisiológicas, se encuentran bien, ¡pum! Reagudización, ingreso hospitalario, baja mucho su condición física y les cuesta volver a arrancar, les cuesta volver a entrenar y dejan de hacerlo. Más problemáticas que nos refieren los pacientes, que me ha interesado, me parece muy interesante este estudio, también hace poquito, donde se hizo una encuesta a un montón de asociaciones de fibrosis quística, tanto de Estados Unidos como de Europa, y contestaron tanto los pacientes, niños y adolescentes, como sus padres, de cuáles eran las barreras a la hora de hacer esa práctica diaria de ejercicio físico. Y como siempre, la gestión del tiempo, ¿verdad? Más del 50% de los niños pues decían que, bueno, que no hacían práctica deportiva por falta de tiempo y los padres más o menos vemos respuestas en torno a 30%. Más causas, el cansancio, ¿no? La propia enfermedad, esos síntomas que se agravan durante la realización de ejercicio que les hace, bueno, pues que no se enganchen, ¿no? Porque se sienten mal, les aumenta el ahogo, etcétera. Por otro lado, la falta de entretenimiento, ¿no? Un factor clave para adherirse a algo. Pues me aburro, pues no me engancho y no lo hago, así como la falta de motivación. Bueno, pues con todo esto, ¿qué pasó en la Asociación de Fibrosis Quística ya por el año 2012, que lo estábamos recordando antes? Pues quisimos intentar mejorar esa adherencia en esos niños y adolescentes a la práctica diaria de ejercicio y se nos ocurrió que las plataformas de videojuego activas, ¿no? Pues como la Wii, luego han salido varias, como la Xbox, que es decir, son videojuegos activos, ¿vale? Que requieren movimientos corporales, tanto de piernas como de brazos. Si
a ver si podían servir para entrenar, ¿no? Entonces, bueno, estudiamos un poquito la literatura y vimos que, bueno, que con estos videojuegos había un gasto energético, disminuía el sedentarismo de los niños, mejoraban la fuerza, la resistencia. Había ya evidencia científica en otras patologías, en niños con asma, en pacientes adultos con EPOC. Y bueno, también jugamos con el factor entretenimiento, ¿no? Que el niño no tenía una consola de videojuegos y se podría enganchar. Bueno, pues nos atrevimos, hicimos un estudio de investigación, como ya os ha contado un poquito en la presentación Fernando, y el objetivo era ese, comprobar si mediante este sistema de entrenamiento, mediante videojuegos activos, podíamos entrenar en casa y obtener adaptaciones fisiológicas, ¿vale? Y que deriven esos beneficios después del entrenamiento. Entonces, bueno, para ello, bueno, pues después de todo este estudio, hicimos 2 publicaciones científicas y, bueno, ahora os contaré un poquito los resultados de estas 2 investigaciones. En primer lugar, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues valoramos 3 tipos de videojuegos que tenéis en la pantalla, ¿no? Con el objetivo de ver cuál de ellos era el que mejor podía conseguir esas adaptaciones fisiológicas, ¿no? Desde el punto de vista de la fisiología, pues el que pues, más gasto energético produjese, el que más consumo de oxígeno, etcétera. Entonces, el primer de los videojuegos, que lo veis ahí en el vídeo, era un videojuego que requería esa especie de step, ¿no? de tabla en el suelo, que movía brazos y piernas, que se llama Wii Fit Plus. El siguiente videojuego se llama LA Sport Active, entonces eran un montón de actividades de correr, de saltos, de carreras, ¿vale? Como veis ahí, el paciente que está practicando, con un entrenador personal en el videojuego, etcétera, y tenía un medidor incluso de frecuencia cardíaca. Y el último que utilizamos fue este videojuego que utilizaba ese tapiz que veis ahí abajo en el suelo, que detecta cambios de presión y donde los niños tenían que hacer saltos, actividades, correr, ir de un botón a otro, etcétera, ¿vale? Actividades más de carácter funcional. Bueno, pues el resultado de este primer análisis, ¿no? Fue que 2 de los videojuegos que os he mostrado en los vídeos sí que producen, bueno, pues un consumo de oxígeno bastante elevado en comparación con una prueba de esfuerzo que les hicimos. Por lo tanto, parece que son factibles de producir esas adaptaciones fisiológicas derivadas del entrenamiento. Y calculamos lo mismo en cuanto a la ventilación minuto y a la frecuencia cardíaca y pasó lo mismo. 2 de los videojuegos sí que parece que son aptos para entrenar porque suponen mayor gasto, o sea, un gasto cardíaco alto, una ventilación minuto, por lo tanto sí que pueden ser capaces de producir esas adaptaciones fisiológicas. Son los 2 últimos, ¿vale? Para que los veáis. El del step de la plataforma, veis que es el gris clarito y se queda muy por debajo de los valores obtenidos en la prueba de esfuerzo. Por lo tanto, pues dijimos, venga, vamos a entrenar, ¿vale? Nos lanzamos y hicimos un ensayo clínico concretamente con el videojuego Active 2 y entrenamos niños y adolescentes durante 6 semanas, ¿vale? Y encima les seguimos, hicimos un largo plazo y les seguimos durante un año. Y les medimos variables como tolerancia al ejercicio, fuerza, calidad de vida y espirometría. Este era el videojuego, ¿vale? Como os he comentado antes, era el segundo que aparecía en el vídeo, que tiene un monitor, ¿vale? Hay un monitor en la pantalla que te está constantemente controlando, lleva un monitor también de frecuencia cardíaca, por lo tanto podíamos controlar la frecuencia cardíaca. De hecho, entrenamos por la frecuencia cardíaca y todas las semanas íbamos increciendo, ¿no? Para conseguir ese efecto de entrenamiento y utilizamos un entrenamiento muy completo, ¿no? Tanto de miembro inferior, miembro superior. Con miembro superior utilizábamos un TheraBand que venía también con el videojuego, por lo tanto, bueno, era bastante completo. ¿Y qué resultados obtuvimos? Pues, bueno, se cumplió nuestra hipótesis. En 2 de las pruebas de esfuerzo que realizamos, una de carga constante y otra de carga incremental, todos los niños que habían entrenado mejoraron con respecto al grupo control que no recibió entrenamiento alguno. Y en cuanto a variables de fuerza, medimos fuerza en brazos, en mano, fuerza también explosiva en piernas y más o menos vemos la misma tendencia. Todos los niños que participaron en el programa de entrenamiento mejoraron su fuerza, tanto en extremidad superior como en extremidad inferior, y encima se mantuvo a los 12
meses, que también es algo que nos llamó mucho la atención, porque luego les dijimos a los niños que, bueno, que ya se habían acostumbrado a utilizar estos videojuegos, que siguieran y que durante 12 meses ya siguieran utilizándolos ya más o menos a su ritmo, cuando ellos quisieran y demás. Algunos los siguieron utilizando y se vio que se mantuvieron los efectos, cosa muy interesante. Por lo tanto, ¿cuál fue la conclusión que sacamos? Pues que los videojuegos activos, ¿vale?, que analizamos, pues conllevan una carga de ejercicio de elevada intensidad, que es sostenible en el tiempo y que, bueno, pues puede, bueno, pues se parece, ¿no?, también a un comportamiento estable en la mayoría de las variables fisiológicas que encontramos, ¿no?, tanto en niños como en adolescentes. Por lo tanto, un programa de entrenamiento físico domiciliario mediante estos videojuegos activos, pues produce mejoras a corto y a largo plazo en cuanto a tolerancia al ejercicio, fuerza muscular y calidad de vida. Por lo tanto, bueno, pues os animamos ahora en esta época también de pandemia, que no podemos salir tanto, ¿no?, o hacer estas actividades en grupo, etcétera. Bueno, ¿por qué no utilizar esta alternativa que ya hemos demostrado científicamente que es buena y que es válida para entrenar, y entrenemos un poquito a nuestros niños y adolescentes para mantenerles activos y mejorar esos niveles de actividad física? Por lo tanto, como conclusión, pues simplemente animaros a que toda persona con fibrosis quística debería participar en cualquier programa de entrenamiento físico por todos los beneficios que os he comentado. El programa siempre debe ser individualizado y que incluya entrenamiento de fuerza, porque hemos visto que la combinación de ambos es la clave, ¿no?, entrenamiento aeróbico más fuerza. En pacientes que tengan moderada afectación pulmonar, pues se recomienda que hagáis intensidades en torno al 70-85% de la frecuencia cardíaca máxima, tiempos en torno a 30-40 minutos de entrenamiento y 3-5 días a la semana. Y aquellos que tengáis bueno, un poquito más de afectación pulmonar, bajamos un poquito esa intensidad, 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, también 5 días a la semana, y también os recomendamos que os sometáis a pruebas de esfuerzo. ¿Para qué? Para saber si, sobre todo, bueno, pues si desaturáis durante el entrenamiento, si hay que aplicaros oxígeno, etcétera. Y bueno, y como alternativa damos este sistema de videojuegos activos, ¿no?, que ya lo hemos comprobado, que, bueno, pues que puede servir, ¿no?, en los programas de ejercicio físico domiciliario. Por lo tanto, mi última diapositiva es que acordaros que tenemos los 3 pilares del tratamiento, ¿no?, la antibioterapia, la fisioterapia y la nutrición, pero yo metería un 4º pilar, que es el ejercicio físico, con todas las ventajas que os he comentado. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y nada, quedo luego para las preguntas. Ha sido un placer. Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí nuevamente una tarde más con vosotros. Gracias por vuestra dedicación, gracias por vuestro tiempo, gracias por contestar a la encuesta, y permitidme agradecer tanto a la Federación como a la Asociación Madrileña de Fibrosis Quística el que me permitan haber ayudado a crear este proyecto que está hecho por y para vosotros. Y por favor, dejarme decir gracias a Tamara porque ha hecho una excelente presentación y, dado el poco tiempo que le he dejado a la pobre para participar, porque estábamos un poco justitos de tiempo, ha salido fantástica y siempre súper bien preparada. Así que muchísimas gracias. Y ahora voy a compartir mi pantalla para poder empezar con mi charla. ¿La veis? Perfecto. ¿De qué voy a hablar? Pues voy a hablar de la actualización en terapias nebulizadas y saber si sabemos elegir el nebulizador correcto. Me voy a centrar en estos 5 puntos: terapia de inhalación, cómo elegir el nebulizador adecuado, qué funciones tiene que tener el nebulizador, tipos de nebulizadores y cómo puedo comprarlo y adquirir el que yo quiero. En la terapia de inhalación hemos tenido un antes y un después. En la imagen de la izquierda podéis ver cómo, y estoy hablando de solo unos 50 años atrás, compartían varios pacientes un mismo dispositivo médico para realizar una nebulización. Hemos ido evolucionando en el tiempo y, pasados los años, hemos visto que era mucho más eficaz,
el tener un dispositivo médico para cada uno y de tal manera que nosotros pudiéramos adaptarlo a nuestra vida cotidiana. La pregunta clave es, ¿cómo sé yo que el nebulizador que estoy usando es el más adecuado para mí? Bien, pues a esa pregunta debemos de primero conocer cuál es nuestro objetivo. El objetivo de nuestra terapia, ¿cuál es? La vía aérea superior, la vía aérea inferior, porque todos sabemos que la vía aérea es una única vía que está intercomunicada, pero nosotros podemos tratarla a nivel segmentario, ¿no? Solo la vía aérea superior, solo la vía aérea inferior, o puedo utilizar un nebulizador para ambas. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que estoy utilizando el adecuado? Bien, pues hay dos parámetros que me van a ayudar a definir cuál es la elección correcta dependiendo de la patología que yo tenga, ¿vale? El primer parámetro es la edad del paciente, porque no es lo mismo que estemos hablando de neonatos o bebés, de niños o de adultos. Pero el segundo factor que nosotros tenemos que tener en cuenta es a dónde quiero que llegue la medicación que estoy nebulizando. No es lo mismo que me llegue a las sinus, a los paranasales, no es lo mismo que me llegue a la cavidad orofaríngea o que me llegue a diferentes partes de los pulmones. Entonces, debido a dónde quiero que me llegue, como al objetivo final de dónde quiero que me llegue, así nosotros tendremos que elegir un nebulizador u otro. En la imagen lo que creo que os puede llamar la atención es, nosotros tenemos el mismo nebulizador o pipeta, pero vemos que hay como otro aparatito, otro dispositivo pequeñito que son como unas válvulas que tienen diferentes colores, ¿verdad? Pues en las siguientes diapositivas vamos a saber el motivo de esos colores y la importancia que tienen en nuestra nebulización. Bien. Aquí hay un claro ejemplo que os lo he tratado de simplificar para que entendamos por qué es necesario tener diferentes tamaños de partículas en la nebulización. Como podéis ver, en las vías superiores, o sea, a medida que voy avanzando en lo profundo de la vía aérea, o sea, desde la superior hasta la inferior, vamos viendo que la partícula que necesito tiene que tener un tamaño cada vez más pequeño. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo quiero tratar las sinus, el tamaño de la partícula tiene que tener aproximadamente un tamaño mayor de 10 micrómetros, ¿vale? Pero si yo voy avanzando, veo que si quiero llegar a la parte periférica de los pulmones, es decir, a los bronquiolos y a los alveolos, ese tamaño de gota, la gotita, tiene que ser mucho más pequeña, ya entre 0,5 y 3. Pero ¿cómo yo voy a saber qué tamaño de partícula tiene la nebulización que yo estoy haciendo? Bien, pues para eso vamos a saber cuáles son las funciones del nebulizador. Para elegir un buen nebulizador, no solo la elección correcta, sino elegir uno que sea adecuado y que me aporte lo que yo necesito, tiene que tener una eficacia continua, tiene que ser eficiente. Los tiempos de inhalación tienen que ser cortos. Daros cuenta que vosotros que tenéis una patología crónica, que tenéis que hacer este tratamiento, esta terapia nebulizada varias veces al día, no podéis dedicarle todo vuestro tiempo a tener una mejor calidad de vida continuamente, porque también tenéis que seguir siendo personas, ¿no? Tenéis que trabajar, tenéis que estudiar, tenéis que relacionaros, aunque bueno, con esto de la pandemia no lo que nos permiten, pero en condiciones normales tenemos que seguir viviendo. Nosotros tenemos que vivir y tenemos que encontrar una terapia que se adapte a nosotros, no nosotros adaptarnos a lo que hay, ¿vale? Entonces siempre tratamos de innovar. Los tamaños de la partícula, es decir, este nebulizador, con las válvulas que hemos visto, tienen que ser capaces de aportarme un espectro de aerosoles, es decir, un tamaño de gota de diferentes tamaños, para que yo pueda nebulizar dependiendo de a dónde yo quiero que llegue, ¿de acuerdo? Tiene que ser sencillo y seguro, fácil de manejar y también tiene que ser fácil de limpiar. En el nebulizador, el flujo, como vemos aquí en la imagen que pone inspiración, en la de la izquierda, imaginaros, estamos hablando de un nebulizador, ahora mismo está viniendo la nebulización, si no sé si me veis la flecha del ratón, la nebulización te viene, la pipeta está conectada al compresor mediante un cable y cuando yo inspiro, ¿vale? La medicación está aquí metida dentro de la pipeta y cuando yo inspiro el flujo que va por aquí, por aquí, por aquí y llega a mi organismo.
yo lo inspiro y todo lo que yo inspiro va para mi organismo. Esta válvula y esta otra válvula están cerradas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando yo expiro? Pues en la otra imagen lo que vemos es que cuando yo expiro, porque lo ideal es que en el nebulizador tengas un ciclo bidireccional, es decir, yo inhalo y eso que yo inhalo cuando yo lo exhale tiene que salir, no tiene que volver al ciclo por el cual yo estoy inhalando, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo exhalo, esta tapita de aquí se abre, que lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, y lo que yo exhalo sale al exterior, no me vuelve hacia el interior. Y eso es otro de los puntos importantes que tiene que tener un nebulizador. Bien, los nebulizadores, en este caso los que más conozco son los de PARI, ¿vale? El LC Sprint, que es un poco el todoterreno, tenemos de todos los formatos para bebés, niños, adultos y demás. Están equipados con unas válvulas que son las válvulas que os decía, que aquí en la imagen lo veis, de color azul, amarillo, rojo, transparente y naranja. Y también podéis ver que dependiendo del color, el tamaño de la partícula es uno u otro. Entonces, ¿qué pensáis? Si, por ejemplo, aquí tenemos un tamaño de gota XL o esta, que es bastante grande, sería como una L, ¿hacia dónde van a ir dirigidas estas gotas? Pues van a ir dirigidas sobre todo hacia la parte de la vía aérea superior o incluso a la parte alta de los pulmones. Sin embargo, si yo quiero que me llegue a la parte más profunda, pues utilizaría una amarilla o una roja. Todo esto también dependiendo de la edad del paciente. Entonces, todos los dispositivos, todos los nebulizadores están equipados con esta válvula que me genera diferentes gotitas y me ofrecen soluciones que están adaptadas a las necesidades que yo tengo según la indicación terapéutica, es decir, según si yo tengo una sinusitis, si tengo la fibrosis, de donde tenga más afección y mi grupo de edad. Luego, todos constan también de una pequeña cantidad de componentes que se pueden montar y desmontar muy fácilmente y de manera muy rápida. Y otro de los beneficios de que se puedan montar y desmontar es que también facilitan la limpieza profunda para evitar esa falta de higiene a veces si tiene muchos recodos, lo que es el material médico, para evitar que tengamos contaminación o infecciones. Entonces, básicamente, las diferentes válvulas lo que nos producen son diferentes tamaños de gota y sabemos que los diferentes tamaños de gota inciden en que van a llegar a una parte u otra de la vía aérea. La deposición va dirigida a la región deseada de las vías respiratorias y en función de a dónde quiero que llegue, el tamaño de la gota será mayor o menor y por tanto elegiré un nebulizador u otro. Y por último, el que tenga esta variedad lo que hace es que puedo llegar a más pacientes con una gran variedad de indicaciones a lo largo también de esa patología crónica que no siempre tenemos la afección en el mismo sitio. Otro de los puntos importantes de un nebulizador es el PIF Control. ¿Qué es el PIF Control? Pues es un sistema, es un control de flujo inspiratorio. ¿Qué es lo que hace? Nosotros hay veces que por falta de tiempo y luego por nuestra conciencia, ¿no?, tenemos que hacer nuestra terapia respiratoria porque nos lo ha indicado el médico, nos lo ha indicado el fisio, entonces tenemos que llevarla a cabo, pero jolín, se me ha hecho tarde, tengo que irme a la oficina, tengo que ir al colegio o me quiero ir por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que me pienso que yo voy a hacerlo rápido y ya voy a hacerlo, bueno, ya está hecho. Pues el PIF Control lo que me hace es, no. Aquí lo más importante es que tú lo hagas bien y por lo menos, aunque no cumplas todo tu tratamiento, que lo que hagas esté bien hecho. Porque si no lo haces bien, el perjudicado vas a ser tú. Entonces es como un sistema para ayudarte a controlar esas inhalaciones. Esa inhalación va a ser lenta y controlada para evitar que tengamos una acumulación o un depósito de medicación en la cavidad orofaríngea, sobre todo aquí en la parte de la garganta. ¿Qué significa si se me acumula aquí mucha medicación? Que puedo tener infecciones o reinfecciones y que se me produzcan como unos efectos adversos de mi medicación. Entonces, un flujo idóneo sería una inhalación lenta, que significa unos 30 litros por minuto. Y si el paciente inspira demasiado rápido, lo que va a notar es como una pequeña resistencia que a priori lo que podemos pensar es que el aparato está roto. El aparato está roto, no me deja respirar, esto no funciona. No, lo que te está diciendo el nebulizador es que lo tienes que hacer más tranquilamente para que lo que estés haciendo lo hagas bien.
Aquí lo podemos ver un poco más en detalle en alguno de los estudios que se ha hecho con respecto a la comparativa de inhalaciones rápida o lenta. Lo que vemos aquí en la inhalación rápida, que serían unos 60 litros por minuto, es decir, el doble de una lenta, vemos que toda esta capacidad, todo este reservorio es depósito que se nos ha quedado en la garganta cuando hemos inhalado. Sin embargo, cuando hacemos una inhalación correcta, lenta, vemos que lo que se me deposita en la garganta es mucho menos en comparativa con una inhalación rápida. En conclusión, que inhalar lentamente causa menos impacto del principio activo en la garganta y por lo tanto y en consecuencia reduce los efectos secundarios, es decir, recidivas, reinfecciones o infecciones que nadie deseamos tener a nivel de la garganta. Aquí lo podemos ver con una imagen un poco más clara. Vemos que en la inspiración rápida la deposición del aerosol se queda, pero de manera un poco superficial, como en la parte alta de los pulmones y no llega a focalizarse hasta el final. Veis que el dibujo de los pulmones está como más diseminado porque no ha llegado, más difuminado porque no ha llegado la medicación a los pulmones. Sin embargo, con una inspiración lenta sí que vemos un dibujo de los pulmones más definido y lo que me está diciendo es que tengo aquí, haciendo una inspiración lenta, tengo mayor deposición del aerosol en las áreas pulmonares periféricas, es decir, ya a niveles profundos como de bronquiolos y alveolos. Y en relación a la FEV1, que esto es muy importante para nosotros, también vemos cómo afecta a nivel de la función pulmonar. Y una inhalación lenta aumenta significativamente la función pulmonar en pacientes con fibrosis quística versus una inhalación rápida. Veis aquí la diferencia. Inhalación rápida, inhalación lenta versus la función pulmonar. Por lo tanto, y en conclusión a esta primera parte, podemos decir que la elección inadecuada del equipo de nebulización es la principal causa de control subóptimo y o exacerbaciones junto con una inadecuada inhalación. Es decir, tenemos una combinación. Si tenemos una inadecuada inhalación, no lo estamos haciendo bien, pero si encima no contamos con el nebulizador correcto, la medicación no está llegando donde realmente necesitamos que llegue. Ahora, hablando de los tipos de nebulizadores, os voy a mostrar los 3 tipos que hay para que vosotros tengáis el conocimiento y en base a qué se clasifican los equipos de nebulización. Pues contamos con 3 tipos de nebulizadores en el mercado y se diferencian por su principio de funcionamiento, es decir, por cómo funcionan, ¿vale? Tenemos los nebulizadores tipo jet o neumáticos, que son los que funcionan mediante un compresor, que son los que van enchufados a la corriente eléctrica y los que suenan. Ahora hay mejoras según las nuevas normativas y nos han hecho bajar los decibelios de todos los compresores, entonces ahora en lugar de pues suena, ¿vale? Pero bueno, es un motor y suena. El aire fluye a través de la solución, ¿vale? De la solución medicinal, es decir, de lo que yo tengo que nebulizar y se atomiza en gotas de diferente tamaño dependiendo de la válvula que yo tenga en mi nebulizador. Pero pasa a través del compresor y el aire se convierte en gotitas. En los nebulizadores de tipo malla consisten en una membrana fina con microorificios perforados, ¿vale? Que son microscópicos. De ahí muchas veces la dificultad que tenemos cuando inhalamos antibióticos densos, cuando metemos soluciones salinas y a lo mejor no estamos llevando a cabo tampoco una eficaz limpieza de la membrana. Un poco complicado también. El elemento vibratorio que tiene la membrana, ¿vale?, empuja la medicación a través de los finos orificios y esto genera un aerosol de pequeñas gotas. ¿Veis la diferencia? Tipo jet, mediante el compresor y el aire fluye a través de la solución. Y en la de malla es a través de la membrana y de la vibración de la membrana. Estos son más silenciosos y por lo tanto se recomienda más para niños o también si nosotros lo necesitamos llevar de viaje o, por ejemplo, en este caso son portátiles. ¿Por qué? Porque tú lo puedes enchufar a la corriente, pero también llevan un apartado para baterías, para pilas, por lo tanto es mucho más práctico y te lo puedes llevar a cualquier sitio contigo. Y luego están los nebulizadores ultrasónicos, que están ya en desuso, pero no cabe de menos que los conozcáis, que se utilizan un vibrador piezoeléctrico, es un poco difícil la palabrilla, que genera vibraciones de alta frecuencia y estas vibraciones son las que transfieren
a través del depósito de agua que tienen a la medicación, que el agua sirve como refrigerante, y estas vibraciones generan una columna de medicación líquida y se producen igual pequeñas partículas. Pero como os digo, está cada vez más en desuso. Vamos a focalizar ahora, una vez que conocemos los tipos de nebulizadores que hay, ahora vamos a ver cuáles son los que están disponibles para las vías aéreas superiores e inferiores. Empezando por las inferiores, las enfermedades más comunes, así a priori, pues tenemos asma, bronquitis aguda o crónica, EPOC, enfisema, neumonías y fibrosis quística. ¿Qué aparatos tengo yo disponibles para este tratamiento? Pues hablando de los de tipo JET, tenemos arriba los nebulizadores, que son los diferentes nebulizadores que hay, con sus accesorios, que son las diferentes máscaras y las piezas bucales, y los aparatos que veis aquí abajo, que son los básicos de compresores. Estos son los compresores y luego tú puedes poner aparte los nebulizadores y dependiendo de hacia dónde vayan, a quién vayan dirigidos, podemos encontrar las piezas bucales, que es más efectivo sobre todo para adultos, pero en niños pues es más eficaz también que se usen las mascarillas porque no pueden controlar, no tienen esa autonomía ni esa coordinación todavía suficiente. Estos son los modelos antiguos, no sé si algunos lo conocéis, y aquí tenéis algunos de los modelos nuevos, que esto hablaremos en otra charla si os apetece. Aquí os voy a poner un vídeo sobre cómo se nebuliza, es decir, todas estas gotitas que estoy diciendo, cómo llegan y cómo se forman, pues para ponerlo un poco más visual y se entiende fácilmente con una imagen. Entonces, aquí me voy a pasar un poco, os lo voy a pasar rápido y focalizarme en lo que quiero que veáis. Está en el 1.25. Me he pasado, espera. Ahí. Lo voy a parar. Mirad, veis que el aire comprimido viene de abajo, que está enchufado con el cable. Aquí vemos que hay una válvula de color azul, es decir, de una partícula que va a dar un tamaño intermedio, y vemos cómo a través de la válvula va a penetrar, ¿verdad?, el aire y me va a salir la nebulización hacia el organismo. De tal manera que luego aquí cuando veamos cómo, aquí, lo voy a poner en marcha, aquí vemos cómo va hacia adentro y cómo va repercutiendo ese tamaño de partícula, dependiendo de la válvula, cómo hace que me llegue a diferentes partes de los pulmones. Evidentemente no todas las partículas que yo nebulizo van a ser del mismo tamaño, por lo tanto, por eso veis en la imagen que me van a llegar a diferentes partes del organismo. Y cuando aquí exhalo, como veis aquí en este punto, lo que yo exhalo va para afuera, no se mete para adentro, hasta que yo vuelva a inhalar. Y cuando yo inhale, vuelve a meterse hacia mi organismo, no se queda en la parte orofaríngea y dependiendo del tamaño de la partícula va a ir bajando a diferentes niveles del pulmón. ¿Vale? Aquí una vez más veis de otra manera cómo inhalando va a llegar a diferentes partes del pulmón. Vale. Ahora, ¿qué tenemos para las vías aéreas inferiores? Hemos visto que tenemos múltiples aparatos de compresión y ahora tenemos dispositivos móviles que son tipo malla. Aquí os he traído dos ejemplares, uno que es el eFlow Rapid y otro el Velox, que son ambos de malla vibratoria que hacen la nebulización a través de esta vibración de la malla. Estos son unas cámaras de inhalación y otros accesorios que se pueden utilizar en la terapia nebulizada. Y ahora vamos a ver en el vídeo las piezas para que veáis lo del tema de la membrana. Voy a quitar el sonido porque está en alemán. Aquí vemos, no se ve muy bien en esta imagen de cómo nebuliza, pero veis, este es la nebulización continua que nos aporta el dispositivo móvil. Esta es la base y tiene diferentes componentes. Aquí nos va a enseñar los componentes de los que está compuesto este dispositivo móvil. Lo paro aquí. Tiene la base, la tapa, esta es la membrana, esta es como la válvula que hace que no se mezcle lo que inhalo con lo que exhalo, ¿vale? Porque como veis aquí tengo una pieza y estas dos válvulas son las que me hacen que penetre la medicación y que salga por el lado contrario, es decir, que no se me mezclen. Y quiero que veáis también, que a veces que me lo preguntáis porque hay muchos que no lo habéis visto nunca, vamos a avanzar un poquito más. Bueno, esto es donde se mete el líquido
y esta es la membrana, ¿de acuerdo? En esta membrana, alrededor de donde veis aquí, todo esto está microperforado y es a través de donde se produce el cambio del líquido y donde lo nebuliza a través de los microporos en las diminutas gotitas que vemos que salen a través de la pieza bucal. Bien, ahora lo que quiero que veáis es, esto ya lo conocéis, la pieza bucal con la... Mirad, un momento que os voy a enseñar la pieza bucal con la válvula. Esta es la lengüeta. Esta es la lengüeta que cuando yo inspiro se pega, por así decirlo, a esta parte, a esta pieza bucal para que la inhalación pase directamente al organismo y cuando exhalo se levanta para que no pase otra vez hacia el mismo sitio de donde viene. Y lo que quiero que veáis, a ver si... Aquí. Este es el Easy Care, que muchas veces me lo preguntáis cuando hablamos del tema de la limpieza. Esto es lo que deberíais también de disponer para poder limpiar a fondo la membrana que se mete aquí una vez a la semana para que os durara un poquito más, ¿vale? Para alargarle un poquito más la vida de la membrana. Y esto es lo que os quería enseñar en cuanto a iFlow. Bien, pues hemos visto toda la aparatología disponible que hay para las vías aéreas inferiores, pero ¿y para las superiores? Para las enfermedades superiores estoy hablando de pues, resfriados, rinitis, ya sea alérgica o por un resfriado común, sinusitis, faringitis, todas las itis, ¿no? Laringitis. Entonces, ¿qué aparatología tenemos? Pues podéis ver que solo tenemos tipo JET y tipo JET solo tenemos este que os muestro. Solo tenemos el Parisinus. No existe otro en el mercado que tenga aval científico para que se pueda usar en el tratamiento de las vías aéreas superiores. ¿Y qué es lo que diferencia? Perdonadme un momento, os quiero clarificar. Esta es la versión antigua, ¿vale? Y esta es la nueva versión del Parisinus, pero es lo mismo prácticamente, o sea, la funcionalidad es la misma, pero con mejoras en cuanto al el ruido, pesa menos, etc. ¿Pero qué es lo que diferencia a Parisinus del resto de compresores? ¿Por qué este sí que está avalado y tiene la posibilidad de dejarnos o de ayudarnos para el tratamiento de las vías aéreas superiores? Pues el aerosol pulsante. ¿Veis aquí en la imagen que aquí pasa? Esto es como pasaría, pues por ejemplo, sin la vibración pulsante, ¿vale? Sin esa vibración, como un típico inhalador o un spray. Yo pasaría, veis aquí en las cavidades sinoidales, pasaría de largo, no penetra, pasaría por la nariz, llegaría a la garganta y sin más. Y se iría. ¿Qué es lo que pasa cuando yo tengo una vibración pulsante? Esta vibración, y es la clave, es la que me permite que la medicación llegue a penetrar en las cavidades sinoidales. Sin esta vibración vemos que no es capaz, pero con la vibración vemos que sí. Lo vamos a ver un poquito mejor en las siguientes imágenes. En la imagen en la que está con rojo sin pulsación, vemos que el medicamento se posa en la nariz y pasa a la garganta. Esta imagen está tomada como desde arriba, ¿vale? Por eso la garganta está como justo debajo de la nariz y parece en un mismo punto. Pero es como el típico spray, yo me lo meto, lo inhalo, pum pum, y según entra por la nariz, me da como tos, sale por la garganta. Perfecto. Ahora, en la imagen de la derecha, en verde con pulsación, lo que hace esta pulsación es que el aerosol, cuando vibra, puede depositar la medicación en las cavidades paranasales, como vemos aquí. En esta, sin pulsación, no penetra las cavidades y aquí sí que con la pulsación, con la vibración, es posible que penetre la medicación en las cavidades sinoidales. Y si ponemos esto en números, ¿qué significa? ¿Qué puede hacer Parisinus? Pues Parisinus permite depositar alrededor de 28 veces más los medicamentos en los senos paranasales que utilizando un aerosol nasal, el típico spray, ¿vale? Y aquí lo podéis ver en una imagen más gráfica sin pulsación y con pulsación. Sin pulsación vemos que el spray o lo utilizado lo inhalamos, ¿ves? Le estoy haciendo el golpe, plum, lo inhalo y según entra sale. Sin embargo, con la vibración, con la pulsación vibrátil, yo según inhalo, al vibrar es capaz de llegar y penetrar en las cavidades sinoidales. Bueno, aquí vemos un vídeo cómo funciona Parisinus. Este está en español, pero tiene mucho ruido, así que lo voy a poner. Os lo voy a mostrar aquí porque quiero que os fijéis en dos cosas. Es importante que conozcáis que este dispositivo
es apto para el tratamiento de la vía aérea respiratoria de manera integral. Tenemos 2 en 1. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que con un mismo dispositivo puedo hacer el tratamiento de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas inferiores. ¿Cómo? Mira, fijaros aquí, en el compresor yo tengo 2 puntos, ¿verdad? Aquí es donde va a anclarse el cable que va conectado al nebulizador, ¿correcto? Pues aquí vemos en el Parisinus que hay 2, la de la vibración, que es lo que hace diferente al Parisinus, y el normal. En los compresores, como el que hemos visto anteriormente, pero seguro que no nos hemos fijado, yo no me habría fijado, no aparece, no viene el de la vibración, porque no es apto para las vías aéreas superiores. Solo aparece este punto de conexión. Entonces, si nos fijamos, según vamos anclando, aquí vemos los 2 cables. Y os fijáis que el de la vibración va conectado a la parte superior del nebulizador. Otra de las diferencias para poder usar este compresor para las vías aéreas inferiores es que tengo que cambiar el nebulizador, porque este presenta en la tapa, que hemos visto que teníamos 2 válvulas, presenta un agujero para que pueda meterse la vibración, conectarse directamente aquí para que pueda salir la vibración y por tanto la medicación para las vías aéreas superiores. Pero en los de la vía aérea inferior esto no existe porque no podemos conectar este cable por esta parte y como tiene que estar la tapa cerrada, simplemente tendríamos que cambiar lo que es el nebulizador. Es decir, si yo ahora mismo tengo uno que no tenga el agujerito porque no vale para Parisinus, yo puedo utilizar este quitando el cable de la vibración. Es decir, yo el Parisinus lo puedo utilizar para las vías aéreas inferiores cambiando 2 cosas. Quitando el cable de la vibración, lo desconecto, y cambiando el nebulizador. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver aquí un poquito más para que veáis cómo se ensambla, ¿vale? Porque algunos no lo habéis visto en demostración, que en otros talleres lo veremos si no habéis tenido la oportunidad. Veis que aquí, veis que dentro se intuye que está la válvula de color naranja. Como habíamos visto, la válvula de color naranja es el que me da el tamaño de gota XL, lo más grande, más de 10 micras, que son las que yo necesito para las vías aéreas superiores y tratamiento de todas las itis, sinusitis, laringitis, faringitis, ¿vale? Aquí yo meto, ¿veis qué fácil se ancla? Dentro del nebulizador, pongo la tapa en la parte de arriba, lo tapo, ¿de acuerdo? Aquí veis, este es el anclaje para lo que son las cavidades nasales, para poder metérmelo por la nariz. Ese sería el básico, ese es el cable que va con todos, como el resto de nebulizadores, pero veis en este agujerito, en la tapa, bueno, aquí abro y meto la medicación. En este caso está utilizando solución salina. Cierro la tapa, veis que hay un agujerito, en los otros no tengo el agujerito. ¿Por qué está el agujerito? Porque esa es la válvula que va enchufado con lo de la vibración, con el cable de la vibración, y es el que me hace la diferencia de cómo va a salir el aerosol con esa vibración que me lo aporta anclándolo en ese punto que veis en la imagen. ¿Vale? Pues ya está. Y ahora tenemos las cámaras de inhalación. En las cámaras de inhalación os voy a poner el vídeo porque lo que quiero es que veáis la diferencia de nebulizador a inhalación, ¿vale? Con una cámara de inhalación, por ejemplo, para personas con asma o personas que necesitan, veis aquí, lo importante es por qué tengo que utilizar una cámara de inhalación. Cuando yo utilizo el medicamento presurizado sin la cámara, se me deposita, la mayoría de la medicación se me deposita en la cavidad orofaríngea, en la garganta, y muy poco se me pasa a la parte inferior, a los pulmones. Cuando yo inhalo con una cámara, vamos a ver dónde me llega. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que las partículas de mayor tamaño se van a quedar en la cámara, no van a salir, y las de pequeño tamaño, que son las que necesito, son las que van a pasar, y claro, al quedarse las grandes en la cámara, no se van a quedar en la garganta, y van a pasar las pequeñas y mirar qué de depósito
de medicación me llega a los pulmones utilizando una cámara adecuada. Esta es de aluminio, otras que son de plástico, no se queda ahí la medicación o te queda demasiada medicación y necesitas mucho más. Vale. Otra de las cosas que quiero enseñaros dentro de las cámaras, que ya conocéis, bueno, esto es el modo de uso, cómo lo puedo hacer. Hay una diferencia, ¿ves? Aquí más de lo mismo. Mirad aquí un detalle. Aquí, veis que la válvula aquí se abre y se cierra, y cuando exhalo, estas valvulitas hacen que salga. Esto se empaña y así veo que estoy haciendo una correcta respiración. La medicación pasa a los pulmones y cuando exhalo, veis la válvula, esas dos lengüetas que están alrededor de la válvula se abren y sale, de tal manera que igual no vayan en el mismo sentido lo que inhalo que lo que exhalo. Otra de las cosas que quiero que veáis, estas son las indicaciones dependiendo si estamos hablando de niños o adultos, es este palo, es este accesorio que está patentado por PARI y que nos ayuda muchísimo porque para pacientes que no tienen buena coordinación o para mamás que están con el bebé y le tienen en brazo y tienen que coger al bebé y tienen que coger que si el presurizado y la cámara, en fin, que no somos pulpos y nos faltan brazos. Entonces, de tal manera yo puedo poner fácilmente esta manilla, yo meto mi medicación presurizada, ¿vale? Lo encajo bien porque es universal y encaja para todos y con una sola mano vamos a poder hacer el puff que utilizaría normalmente dos manos, pero ahora con solo una sola mano puedo hacerlo y es mucho más práctico de cara a pues, mamás con bebés o inclusive estamos hablando de niños o de adultos que a lo mejor han perdido alguna capacidad. ¿De acuerdo? Pues luego esto viene con lo del tema de la limpieza y en fin, pues, perdón. Y por último, el tema de dónde compro. ¿Dónde compro yo el dispositivo que yo creo que es el adecuado, el que me han recomendado y el que quiero tener disponible? Pues a ver, para los pacientes con fibrosis quística, como bien sabéis, todo lo que esté en vuestro plan de tratamiento está reembolsado. Lo que quiere decir es que vosotros lo podéis adquirir de dos maneras, a nivel público o a nivel privado. Si es a nivel público, las empresas de terapia respiratoria a domicilio, Linde, Air Liquid, Oximesa, Oxygen Salud, Sapio Life, Vivisol, bla, 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 os lo administran. Y ahora vamos a ver cuál es la ruta para que entendáis bien cómo funciona este proceso, ¿vale? En este caso es gratuito y solo vosotros recibís lo que es medicación en la farmacia del hospital, pero lo que es el tratamiento de dispositivos médicos y otros que necesitéis, os lo envía directamente esta empresa que va a vuestra casa y os hace pues, como un taller de cómo funciona, etcétera, y es vuestro referente si hay cualquier problema. A nivel privado, pues a nivel privado hay diferentes formas. Amazon, clínicas privadas, si es que tenemos un seguro privado, a través de las asociaciones de pacientes, del distribuidor oficial de la empresa productora o directamente con la empresa responsable. Y vamos a verlo ahora un poco más en profundidad. Del hospital a tu casa. Para que entendamos bien este proceso, ¿vale? Voy a decirlo, lo he tratado de plasmar de la manera más simple posible. Voy a empezar a hablaros de lo que es esto de tenders, participación en los concursos, ¿vale? Concursos públicos. La comunidad, y en este caso vamos a bajarlo a nivel de hospital, oferta un concurso público, sale la posibilidad de que las diferentes empresas TRD, ¿vale?, de atención domiciliaria presenten una serie de productos para aerosolterapia y oxigenación, ¿vale?, que son los concursos de aerosolterapia y oxigenación. Estos requerimientos son públicos, te dicen la cantidad, te dicen lo que tienen que presentar, los dispositivos te dicen qué cosas tienes que presentar de cara a estos dispositivos para que te los acepten o no. Y finalmente, una de las empresas, Linde, Air Liquid, bla, 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 son las que gana este concurso. Entonces, ¿qué significa? Que durante X años, normalmente son entre 2 y 4 años, tu referente, imaginemos, vamos a poner un ejemplo claro para tenerlo más sencillo a la hora de entenderlo. Vamos a suponer el Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Ha sacado un concurso público, las empresas de atención domiciliaria todas han presentado sus dispositivos, pero finalmente ha ganado el concurso por decisiones internas del hospital, ha ganado el concurso Linde. Entonces, de aquí a que acabe el concurso, entre 2 y 4 años, que es lo que suele durar los concursos, yo que soy paciente de este hospital, cuando yo vaya a mi consulta de fibrosis quística, quien me va a llevar mi dispositivo a casa es Linde. Hasta dentro de 4 años es Linde. Dentro de 4 años, si sale otra vez el concurso público, se vuelven a presentar otras casas comerciales, otras empresas de atención domiciliaria, y en este caso pierde Linde y gana Oximesa, pues entonces ya mi referente no será Linde, sino que será Oximesa. Hasta aquí yo creo que claro. Hay un concurso público, las empresas de atención domiciliaria se presentan, gana una y este es nuestro referente hasta que acabe el concurso público. Ahora, yo como paciente voy a ver a mi médico al hospital y mi médico me hace una receta. Esta receta es una prescripción electrónica y esta receta llega directamente a la empresa, en este caso a Linde, que es la que ha ganado el concurso y es la que está dentro del hospital. Entonces, cuando le llega a Linde, Linde dice, esta prescripción es para fulanito de tal que le tengo que llevar tal dispositivo. Y entonces va a la casa del paciente y le lleva lo que aparece en la receta electrónica que previamente le ha llegado porque la ha lanzado y la ha hecho el médico, ¿vale? En cuanto a la medicación es diferente. La empresa de atención domiciliaria no te va a dar el medicamento, tú el medicamento lo vas a recibir en la farmacia del hospital en la mayoría de los casos. Entonces, repito el ciclo. Paciente va a ver a su médico al hospital. El médico le hace la prescripción. La receta electrónica le llega directamente mediante el sistema informático a Linde, que es la empresa que ha ganado el concurso en el hospital, 12 de octubre de Madrid. Y Linde automáticamente le lleva al paciente lo que pone en la receta. ¿Vale? Y esto es gratuito para el paciente. Una cosa que quiero deciros, y sobre todo hablando de dos posibilidades, así ejemplos a priori que pueden pasar. Con el eFlow, la membrana normalmente en teoría dura 6 meses, pero nosotros vemos que 6 meses no dura. ¿Por qué? Porque inhalamos antibióticos densos, porque no realizamos una buena limpieza, porque la solución salina que utilizo me la ha obstruido. Por múltiples motivos vemos que la nebulización tarda más en realizarse y eso es una indicativa de que algo no va bien. Entonces, yo como paciente tengo el derecho de poder llamar a Linde y decirle, señor, la persona vuestra que tengáis de contacto de esta empresa, esto no me funciona bien, necesito un recambio. Ya, pero es que son 6 meses, no me funciona bien. Y como no me funciona bien, necesito un recambio. Entonces, la empresa tiene la obligación de cambiarte y reemplazarte esa pieza por otra que funcione bien. Mismo caso si, por ejemplo, tengo un Parisinus, se me ha caído al suelo y el compresor se me ha roto. Linde, me ha pasado esto, se me ha roto, no puedo seguir con mi terapia, necesito un cambio de dispositivo o que me cambies esta pieza. Pues Linde tiene que ir a tu casa, te lo recoge y te deja otro para que tú siempre tengas disponible tu tratamiento, o sea, tu medical device, tu dispositivo médico para poder llevar a cabo tu tratamiento. ¿Vale? Y ahora, a nivel privado, ¿qué es lo que voy buscando yo a nivel privado? Todos buscamos en Amazon. Sería ilógico decir, no, en Amazon yo no miro. Yo miro también en Amazon, yo compro mucho en Amazon. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces Amazon para comprar ciertas cosas nos da igual que Amazon pongo como compras online otras páginas, ¿no? Yo busco la información, me cercioro de que es el dispositivo adecuado, pregunto a la casa comercial, a mi médico, a mi enfermero, a mi fisio, que lo mismo es el quien me lo ha recomendado, busco la información, me quedo tranquila y en Amazon me cuesta 5 o 10 euros más barato de lo que me cuesta a través de la clínica privada cuando he ido y mi fisio me lo ha recomendado y él lo tiene ahí para venderlo, pero me cuesta 10 euros más caro. Mi recomendación mía, ¿vale? Personal, a través de todas las experiencias que tengo con pacientes que me llaman porque han comprado un dispositivo en un sitio no oficial o en un sitio que se lava las manos en cuanto a servicio técnico, etc. Amazon está muy bien, vais a encontrar precios muy competitivos, van a aparecer que vienen como de pari. Cuidado porque nos han plagiado en alguna ocasión como el nombre y hasta la imagen, pero luego lo que te llega no es lo correcto. Te puede llegar de otras partes
de Europa, ¿vale? Lo que es el dispositivo, pero no se van a hacer responsables si tú tienes un problema, si a ti el aparato te deja de funcionar a los 3 días, porque los dispositivos de Pari tienen una garantía ahora con los nuevos de más de 3 años, y es importante, más de 3 años de uso, ¿vale? Entonces, en cuanto a servicio técnico, de calidad, de reclamaciones, de preguntas, de dudas, Amazon no es el mejor servicio. Amazon es más económico seguramente, pero no es el mejor servicio. Entonces hay veces que es preferible gastarse 10 euros más, pero tener el aval de que va a haber siempre alguien que te responda. Clínica privada. Yo voy a mi médico de la seguridad privada porque yo tengo una sociedad, Asisa, Deslas, Sanitas, quien sea, me lo ha recomendado y me lo compro. Perfecto, sin ningún problema. A través de las asociaciones de pacientes. Por mí es una de las vías más óptimas. Yo trabajo muy bien con la asociación madrileña, también he trabajado con la cántabra, también trabajo con la murciana. No tengo ningún problema, son muy rápidos, te lo abastecen muy rápido, ya son clientes de Pari y lo que necesitéis siempre lo vais a encontrar al mismo precio porque la asociación es sin ánimo de lucro y no se queda, ya doy fe, que yo les hago el descuento y es el mismo que os ofrecen a vosotros, no se queda nada a la asociación, solo os hace de puente para facilitar los trámites, ¿de acuerdo? A través de un distribuidor oficial. Os pongo un ejemplo. Pari tiene un distribuidor oficial de Vortex. Si vosotros queréis una Vortex, yo os recomendaría utilizar o contactar con Rendón Laboratorios, que es mi distribuidor oficial. Mi distribuidor oficial, el tener un distribuidor oficial, ¿qué ventajas os supone? Que es más rápido, porque os lo abastece en 24 horas, 24-48 horas, y lo tenéis a mano, porque yo todo lo que traigo, yo todo lo tengo en Alemania. Entonces, cuando me pedís algo, yo mínimo contad en que es una semana. Pero hay veces, y en muchas ocasiones, os atiendo yo personalmente como responsable de la empresa, ¿vale? La empresa responsable de la fabricación os facilita vuestras necesidades, también sin ningún problema, y siempre trato de haceros el máximo descuento posible sin ganar prácticamente nada, porque entiendo que cuando una persona se lo gasta de su bolsillo, los dispositivos duran mucho, a la larga son muy baratos, pero desembolsar una cantidad de dinero de 200, 300 euros, pues es una cantidad de dinero alta que, pues, oye, ese mes te hace un poco polvo, ¿no? Entonces, bueno, pues trato siempre de ser lo más, me pongo en vuestro pellejo y os trato como a mí me gustaría también que me trataran. Y por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias y espero no haberos aburrido mucho y que haya servido para solventar alguna de las dudas que tenéis. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa, por esta exposición que tan claro nos han quedado muchas cosas, y de hecho, ahora que pasamos al turno de preguntas, pues vamos a ver que muchas han quedado casi respondidas por lo que has estado comentando. Gracias, Tamara, que antes tampoco pude dar tránsito de una a la otra y después de tu ponencia no te pude agradecer porque tuve que salir. Bueno, pero no te preocupes, gracias. Fernando, que yo ya me he presentado sola. Ya se lo comenté, que te diera paso a ti misma, que seguro lo has hecho bien. Pero bueno, no quería dejar de agradecer a Tamara también su exposición, que también ha sido pues muy clara y creo que también muy instructiva. Bueno, pues si queréis, para no dilatar mucho, vamos al turno de preguntas. Podéis seguir poniendo algunas más si queréis. Si acaso no nos diera tiempo, vamos a intentar ser lo más riguroso posible con el tiempo, para no aburrirnos y no alargarnos. Si alguna queda sin responder, que yo creo que no, porque bueno, no han surgido muchas y ya digo que algunas han quedado ya casi respondidas, pues las respondemos por mail sin problema a la persona que ha hecho. Una de las primeras preguntas que yo creo que Tamara puede ir dirigida a ti, eres la más indicada para responder, es si existe algún estudio sobre deporte en fibrosis quística en trasplantados en referencia hacia los demás órganos que no sean los pulmones. Es decir, si el ejercicio, hay estudios sobre si el ejercicio puede ayudar al tránsito intestinal, a la disminución de moco en resto de órganos, en ese sentido, que no se base solo en los pulmones.
Vale, pues nada, muchas gracias Ramón por la pregunta. Y bueno, nada, comentarte que he estado mirando, ¿vale? Me he metido en bases de datos y demás. Y claro, realmente la limitación del ejercicio físico es, bueno, pues al final esa sensación de ahogo, de falta de aire, y cuando valoramos los efectos del ejercicio físico miramos consumo de oxígeno pico, fuerza. Entonces, eso es lo que he encontrado, ¿vale? O sea, he encontrado pues referencia mucho a pruebas de esfuerzo, ¿no? O sea, ¿qué se miden las pruebas de esfuerzo? Pues esa fuerza, etcétera, y he encontrado referencias a calidad de vida, ¿vale? Que mejora la calidad de vida con todos estos aspectos que he comentado en mi presentación, ¿no? Pero vamos, no ninguna referencia, he intentado buscar hígado a ver si encontraba algo, pero nada, todos los estudios hacen referencia pues eso, a que mejora el consumo de oxígeno, mejora la tolerancia al ejercicio, mejora la fuerza, etcétera. O sea, y que está indicadísimo, o sea, después del trasplante está súper indicado que tenéis que manteneros activos y que, bueno, pues que hay un poquito de pérdida, ¿no? De función respiratoria y función física después del trasplante, pues por todo el tiempo que permanecéis, ¿no? Ingresados y demás, o sea que 100% indicado y sobre todo eso, que hagáis un mantenimiento. En cuanto a las secreciones, se supone que el pulmón nuevo no tiene secreciones, ¿no? Pero bueno, lo dices en otros órganos, ¿vale? Habría que buscar, está buscando y ya te digo, no he encontrado nada, sobre todo referencias a esos parámetros. Pero bueno, al final el ejercicio físico, como os he dicho, es el cuarto pilar que nos falta y 100% os recomiendo que lo hagáis y lo practiquéis a diario. En relación a esto, por el chat nos hace también una pregunta diciendo que si es la fisioterapeuta respiratoria, que en este caso pues va una vez por semana por lo que indica, es ella, imagino que la respuesta será positiva, que si es ella quien debe pautar la actividad física. La fisioterapeuta que va al domicilio del paciente. Vale, pues a ver, comentaros, ¿no? O sea, hay algunas asociaciones que sí que tienen a lo mejor contratados, ¿no? Profesionales del mundo de la actividad física, ¿no? Bueno, CACIF, etcétera. Entonces, si tenéis la suerte de que vuestra asociación pues tiene este profesional contratado, pues que él os prescriba el tratamiento. Si no es así, de acuerdo, pues tiene que ser, bueno, pues un personal sanitario, un personal que esté formado, ¿no? En la prescripción de ejercicio, porque repito, debe ser individualizado. O sea, debemos de dejarnos ya esas tablas de entrenamiento de los años, yo qué sé, antiquísimas, de 20 repeticiones, 3. No, tiene que ser adaptado, siguiendo los principios de entrenamiento, principio de sobrecarga, principio de repetición. O sea, que realmente si queremos obtener beneficios hay que hacer bien las cosas, no como las hemos hecho hasta ahora. Entonces, pues alguien formado, de acuerdo, en la prescripción de ejercicio y primero que os valoren. O sea, os deben de valorar primero para prescribir cargas, para prescribir entrenamientos, si no, no vamos a conseguir ningún efecto, ¿vale? Os vais a aburrir porque no vais a ver un efecto inmediato y no va a estar bien prescrito el ejercicio. ¿Hay alguna aplicación parecida a los juegos de la consola que has estado comentando para las personas que no tienen, para videojuegos? O sea, ¿existe algún tipo de videojuego del que pueda...? Pues ahora mismo, con todo este rollo de la pandemia, o sea, es el momento ideal porque hay de todo, o sea, hay hasta Zumba online. El otro día una amiga mía me dijo, pues estoy haciendo gimnasia hipopresiva online y yo, ¿y cómo hacéis eso online? O sea, de todo. O sea, ahora mismo es meterte en YouTube, o sea, hay clases absolutamente, o sea, ahora antes podíais quejaros de plan, no, pues no tengo alternativas, pero es que ahora lo que queráis, todo online, entrenadores personales, con tablas de ejercicios a diario, semanales. Entonces ahora mismo hay de todo, o sea que hay un amplio abanico. Gracias, Tamara. Aquí, hablando ya más en concreto de nebulizadores, Rosa, me imagino que tú serás la más indicada. Hay una espectadora que dice que su nebulizador es el Flow, que en teoría tiene que tardar poco, unos 6 minutos, y tarda mucho. Y se supone que lo hace bien. ¿A qué puede ser debido? Bueno, creo que has estado más o menos respondiendo a las posibles causas. Sí, la verdad es que a lo mejor sin quererlo, ¿no? Durante la charla a lo mejor he podido ir contestando. A ver, hay que tener en cuenta si desde el principio te ha funcionado mal o has visto que ha empeorado y que tardas más en el tiempo a medida que estás haciéndolo.
Que tardes más no significa que tú lo estés haciendo mal, todo lo contrario, seguramente tú lo estás haciendo bien, vamos, me apuesto lo que quieras a que lo estás haciendo bien, pero la membrana no está funcionando correctamente. Entonces, la membrana puede ser por dos motivos, porque esté obstruida y esté dejando de funcionar, no sé cuánto tiempo llevarás con ella, o también tenemos que tener precaución en cómo la lavamos, ¿vale? Cómo limpiamos la membrana. Pero si te tarda más, es que tendría que hablar con ella para saber exactamente un punto control, ¿vale? Porque 6 minutos, normalmente entre 2 y 5, es en teoría, ¿vale? En teoría, funcionando todo correctamente, con una solución salina, con un medicamento, pero a la larga que utilizamos varios antibióticos inhalados, que son más densos, si lo utilizamos con el INEF, que es también que la solución salina tiene otros ingredientes, etcétera, se empiezan a complicar y si encima no estamos haciendo un uso, una limpieza adecuada de la membrana, cosa que es difícil de hacer, no digo lo contrario, se alarga en el tiempo, pero necesitaría saber el punto de control o cuánto dice ella que es mucho para poder decirla. Pero vamos, que si tardas mucho, más de 15-20 minutos es muchísimo y podrías llamar para que te cambien la membrana si es que has visto que ha ido empeorando con el uso del eFlow. Sí, yo creo que más o menos también responde, porque hay varias preguntas, observaciones referentes a lo mismo, ¿no? Que tarda mucho con el Janep, que es el suero salino hipertónico, que tiene que cambiar la membrana prácticamente todos los meses porque a veces tarda media hora en que pase el suero salino, con otros medicamentos pues así que son más viscosos, que puede ser la colimicina o algo o de este tipo, que sí puede ser lo que influya pues, para que dure menos la membrana. A ver, yo os puedo recomendar, hay una solución salina de Pari que se llama Mucoclear, que es al 6%, no es al 7% como la INEF, no tiene otros ingredientes y funciona muy bien. Pero si no hay que cambiar no creo que haya que cambiar de medicación, lo que creo es que podemos adaptar lo que tenemos que hacer con otro dispositivo. Es decir, si nosotros vemos que con el eFlow tardamos mucho, porque no utilizamos uno tipo Jet, que va a ser, el tipo Jet es un 4x4, ¿vale? Es un todoterreno. Entonces no vas a tener ningún problema de nebulizar ningún tipo de medicación, ni de solución salina, ni de ingrediente. Entonces, si no necesitas que sea móvil, si no necesitas llevártelo fuera de casa y puedes estar 10 minutos, entre 5, 8, dependiendo de la cantidad que tengas, de los mililitros que tengas que nebulizar, si puedes estar en tu casa esos 8 o 10 minutos, si lo haces 2 veces al día, si puedes dedicarle esos 20 minutos, mi recomendación es, si tienes tantos problemas, dejaría el eFlow para los antibióticos y para la solución salina utilizaría un tipo Jet. Claro, yo aquí tengo que decir, y ahora me lo corrobora Rosa si estoy equivocado o no, que no es incompatible el poder tener varios aparatos. O sea, no. Que ahora haciendo referencia a una de las preguntas también que hace, que también has respondido ya, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Si cuando necesitas un compresor lo pide directamente a la empresa o necesita alguna documentación. Entonces, decir que si necesitas, pues, lo que estás diciendo, para nebulizar un medicamento, el eFlow, y para nebulizar el Janep o los antifúngicos, que también suelen ser bastante espesos, necesitas uno de Jet, que puedes tener los dos en casa, basta con que tu neumólogo te los recete. Claro, aquí quiero hacer una excepción porque esto depende de las comunidades autónomas, ¿vale? No siempre os vais a encontrar la facilidad de poder tener 2 dispositivos en casa. Entonces, esto depende un poco de dónde vivas y de los convenios que haya. Por lo general, siempre no llamar a la empresa, o sea, tú puedes llamar a la empresa, pero sobre todo la prescripción, como hemos visto en el ciclo, tiene que venir de vuestro médico. Entonces, si yo estoy interesada en tener un tipo Jet X, uno de Pari, uno de Omron, de quien sea, si yo estoy convencida de que ese va a ser el mejor para mí, entonces yo puedo hablar con mi médico y decirle, mira, me gustaría tener este por esto, esto y esto. Y el médico en principio no tiene que tener ningún inconveniente en prescribírtelo. Y si te lo prescribe, pues la empresa Linde o la que corresponda se lo lleva a tu casa. Antes he visto en el chat, creo que era sobre, no sé, sobre si hay como un tiempo, una duración por piezas. Quiero aclarar esto, ¿vale? O sea, en la indicación de todos los dispositivos médicos, en el manual de uso te aparece más o menos la durabilidad de cada pieza.
Hay empresas que se pueden avalar a que según la indicación yo estoy obligado a dártelo el tiempo que aparece en la indicación técnica. Pero no es así, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y vosotros tenéis que tener en cuenta que vosotros tenéis que tener vuestro dispositivo médico, sea el que fuere, disponible para que vosotros hagáis vuestra terapia inhalada. Entonces, si tenéis cualquier dificultad, tenéis vuestro derecho de reclamar a la empresa de atención domiciliaria si algo no te funciona bien, que te lo reemplace. Y si veis que tenéis muchos problemas y queréis probar otro, porque yo os he puesto, hay veces que no conocéis todos los dispositivos que hay. Si alguno está más interesado en conocerlo, leía en uno de las preguntas sobre si mi dispositivo hace mucho ruido, ¿puedo llamar a la empresa para que me lo cambien? No sé qué dispositivo tienes. Los dispositivos de compresión hacen ruido. Yo te puedo hablar de las mejoras que por ley a nivel de regulación europea, desde el 2020 nosotros hemos tenido que adaptar y Pari como empresa alemana es una de las más papaístas, ¿vale? Y todo lo que sea adaptarse mediante legislación lo hacemos. Nosotros hemos reducido en la nueva familia Boy el ruido de los decibelios en un 20%. Eso es muchísimo. ¿Qué significa? Que en lugar de un oyes un sonar suena porque es por presión. Entonces el ruido no te va a desaparecer excepto que sea tipo de membrana, ¿vale? Rosa, seguimos contigo y ya pasamos luego a Tamara, que también hay algunas preguntas para ella. En el caso de infección de vías altas, como puede ser en este caso el estafilococo, el SARS, el estafilococo meticilin resistente, la recomendación de administración del aerosol con mascarilla o con boquilla, o incluso Tamara, a lo mejor también pueden poner, pero bueno, lo pregunta, pues te pregunta a ti. Si yo lo que quiero es la vía aérea superior, entiendo que no sé si quiere tratar si lo tienes en la sinus o lo tienes en la parte orofaringea. Entonces, si por ejemplo la tienes en la sinus y tu médico te dice que lo puedes inhalar, sería mejor con mascarilla o utilizando el parisinus. Si lo tienes en la parte orofaringea, si eres un adulto, mejor con boquilla que no con la mascarilla, porque con la mascarilla llego a la vía aérea superior por la nariz, pero si la tengo obstruida, no me va a pasar. Entonces, si utilizo una mascarilla normal sin el dispositivo parisinus, porque el parisinus es directamente con la pieza que aparece. Si yo lo que quiero es tratarlo de la garganta, con la mascarilla no me va a hacer prácticamente nada y si lo toleras, siempre es mejor con la pieza bucal. Y una pregunta de estas fáciles que nos hace Susana, de esta sencilla. ¿Cuál es la esperanza de vida de un sujeto con afectación moderada? No sé si hay algún tipo de estudio. Sabemos la esperanza de vida, afortunadamente, de las personas con fibrosis quística ha crecido bastante en los últimos años con los nuevos tratamientos. Afortunadamente también va a crecer mucho más. La idea, bueno, que en unos años sea equiparable a la de la población en general, con los nuevos moduladores, CFTR, pero a ver si alguna de las dos pues tiene esta respuesta, ¿no? De si hay algún tipo de estudio de esta esperanza de vida con afectación moderada, no grave. Ese silencio vale, dice pues, que no. No, tendríamos que ver afectación moderada que a nivel pulmonar, a nivel pancreático, claro, es que hay tantas mutaciones, incluso entre gemelos, cada uno cursa con diferentes cosas, entonces es que claro, generalizar tanto, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. O sea, bueno, tenemos a Fernando como prueba fehaciente de que el trasplante pulmonar, aquí tenemos, en los libros pone que Fernando no existe y aquí le tenemos. O sea, que estamos, bueno, pues es que al final esto es muy relativo y cada vez, pues eso, con el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano, o sea, es que tenemos niños asintomáticos, simplemente ya por el test del talón. O sea, está cambiando todo esto tan rápido que no podemos, yo creo que no se puede generalizar, o sea, es que, vamos, o sea, nadie se podía imaginar, ¿no? Hace 20 años que podíamos estar así, o sea, no había ni unidades de adultos, acordaros. O sea, que generalizar tanto, pero vamos, yo creo que la esperanza de vida iba a aumentar mucho más, está clarísimo. Yo creo que un indicativo de que las cosas están mejorando y que los pacientes también están, aparte de todas las técnicas de prevención, sino que los pacientes también lo están haciendo muy bien, es que, como bien has dicho Tamara, antes no había unidades de adultos y ahora muchos hospitales se ven
corriendo, formándolas, porque no había adultos y ahora hay muchos abuelos que tienen fibrosis quística y son abuelos y disfrutan de sus nietos y ahí están. Entonces yo creo que, como tú bien dices, cada caso es individual y hay que tomarlo, no hay algo generalizado, pero lo que está claro es que la esperanza de vida está aumentando, que hace 20 años, si lees en los libros, era de menos de 40 años y ahora, pues lo que os digo, que ya hay abuelos. Entonces eso es muy buen indicativo. Claro, yo siempre digo que la esperanza de vida no deja de ser una estadística que lamentablemente no se actualiza con la frecuencia que se debería actualizar, porque basa todavía muchos manuales. Lo que dice Tamara, la esperanza de vida post trasplante 5 años, cuando ya está en 20 casi, ¿no? 15, una media, vamos a buscar ahí, pero no encontramos personas trasplantadas con 25 años post trasplante, y lo mismo que con fibrosis quística tenemos personas en la Asociación Madrileña de 65 más años todavía, y no deja incluso de diagnosticarse personas ya bastante mayores, con lo cual cada uno es su propia esperanza, ¿no? Y hay que pelear porque cada vez sea mayor y mantenerse muy bien. Pues seguimos ya con esto. Posiblemente para Tamara creo que será la persona más indicada, aunque no sé si será fácil también, Tamara, que dices cómo animar a una persona con disnea de mínimos esfuerzos a que haga ejercicio. ¿Qué hacer si le cuesta casi moverse del sillón? Hay que adaptar el ejercicio, repito, todo muy individualizado. O sea, lo poquito que pueda directamente, pues sentado hacemos ejercicios de brazos, muy importante también los ejercicios de miembro superior. O sea, se hace en gente que está encamada, etcétera, y hay gasto cardíaco. O sea, si yo muevo los brazos con un pedalier de brazos, o sea, se me ocurre un pedalier de brazos y con eso ya haces actividad física, ya tienes beneficios, ya hay gasto cardíaco. Pues de ahí ir subiendo, porque es verdad que nos cuesta adherirnos a hacer ejercicio, pero es que luego es como que lo necesitamos, ¿no? Es como una droga. Entonces, una vez que lo dejas y demás, o sea, una vez que te enganchas lo necesitas, porque la sensación de bienestar, ¿no? Las endorfinas que segregamos, o sea, es lo que queremos conseguir, ¿no? Engancharnos de esa manera. Entonces, cualquier cosa, por mínima que sea, que haya un gasto energético, o sea, nos va a beneficiar. Entonces, adaptar a la situación del paciente, aunque tenga esa disnea, poquito a poquito y irá mejorando seguro. Seguimos contigo, Tamara, gracias. Hablar, si sabes algo sobre el Power Bridge, ya digo que mi inglés es un poquito... Uy, ya sé quién me está haciendo esta pregunta. Sí, y dice que le han hablado de él y dicen que es muy bueno. Pues quería saber tu opinión. Sí, es muy bueno, ¿vale? O sea, el Power Breath, ¿qué es? Es un dispositivo que te entrena la musculatura inspiratoria, ¿vale? O sea, ese diafragma, ¿no? Esos músculos accesorios de la respiración, ¿no? En el cuello que los tenemos. Entonces, está bien, ¿vale? Está bien, bueno, pues si hay una debilidad de esa musculatura, estaría indicado. Habría que medir cuál es la presión inspiratoria máxima para pautar bien las cargas. No me voy a comprar solo el Power Breath y venga, pues voy a respirar ahí contra resistencia. O sea, prefiero, ¿vale? Pues que esta musculatura se trabaje pues haciendo cualquier otro tipo de ejercicio, ¿no? Ejercicio aeróbico, que también se trabaja esta musculatura, etcétera. O sea, sí, sería indicado eso para aquellos pacientes que tengan una debilidad marcada, con esa fatiga, esa disnea, pues ahí fenomenal, ahí podemos pautar Power Breath y etcétera. Pero bueno, pero yo lo utilizaría como acompañamiento, no como principal herramienta para hacer ejercicio físico, sino como un complemento más cuando existen estos síntomas, ¿no? Esta disnea, esta fatiga tan grande, y para mejorar condición física. Se está utilizando mucho en deportistas de élite para dar ese plus, ¿vale? Porque muchas veces claudican, o sea, paran de hacer el ejercicio porque no está llegando suficiente oxígeno a la periferia de las extremidades. Entonces, a lo mejor trabajando esta musculatura en una sola toma de aire, por así explicarlo, cogen más cantidad de oxígeno, pueden llevarlo más a la periferia y continúan, ¿vale? Pues eso ya en deportistas de élite, o sea, creo que tiene muchos beneficios y creo que como complemento estaría muy bien, pero no es para hacerlo solo, que creo que es Ángeles por lo que va, ¿vale? Estas dos siguientes preguntas las lanzo a las dos. Creo que las podríais responder las dos perfectamente. Si queréis podéis responder una a cada una. La primera es si es recomendable realizar el lavado nasal antes o después de utilizar el Parisinus.
Y la segunda, si queréis la lanzo, y porque también está relacionada con los nebulizadores JET, si se puede usar el JET con mascarilla en lugar del de pipeta, dice chorro, me imagino que se refiere a la boquilla, para una niña de 9 años, pues el chorro le hace daño en la garganta. Vale, si queréis respondemos las dos y cada una yo creo que podemos complementarnos. En cuanto a los lavados nasales, siempre que vayamos a utilizar el Parisinos es recomendable que laves primero la nariz. No es necesario, o sea, es recomendable si no tienes a mano una solución salina para poder hacerlo o el Parimontesol o lo que utilices para hacerte los lavados, no pasa absolutamente nada, pero es recomendable hacerlo antes. Después no es necesario. Es antes, ¿vale? Y luego en la segunda pregunta que era sobre lo de utilizar mascarilla con ya en uno tipo JET, lo más, a ver, yo creo que lo principal es que la paciente, en este caso la niña de 9 años, haga el tratamiento. Entonces, si le hace daño mediante la pipeta por los motivos que la niña tenga, pues no pasa nada si lo hace con la mascarilla. Es verdad que se recomienda la pieza bucal, la pipeta, porque es más eficaz, pero no por eso tenemos que dejar de utilizar un accesorio que se puede utilizar. Si cogemos una mascarilla que se adapte a la cara de la niña, tampoco tiene que haber ningún problema, pero desde mi punto de vista, lo más principal es que la niña realice su tratamiento y esté a gusto realizándolo para que lo continúe haciendo. No sé si Tamara tiene algo Vale, que yo opino aportar. lo mismo que Rosa. O sea, simplemente eso. Si hay muchas secreciones en la nariz, ¿vale? O sea, es conveniente limpiarla antes pues, para que entre bien toda la medicación, ¿vale? Hacer un buen lavado nasal, pero para eliminar todo ese exceso de secreciones en narina, sobre todo, ¿vale? Así que pueda penetrar bien la medicación. Y igual, o sea, la pipeta es 100% recomendable en cuanto podamos pasamos a la pipeta porque ahora hay mucho menos impacto orofacial, entonces nos aseguramos que va a entrar mucho más medicamento. Pero claro, si no lo tolera, pues preferimos que lo haga, ¿no? Mejor eso que nada, ¿no? Efectivamente. Sí. Vale. Ya, una última pregunta, creo que no nos hemos dejado ninguna atrás, que indica que es para Rosa. ¿Dónde debe buscar aparatos de desinfección para el nebulizador y sus piezas? Lo puedes buscar en la misma forma que tú quieres adquirir el nebulizador. No sé si se refiere a los agentes desinfectantes. Pone aparatos de desinfección. Si te refieres al aparato de desinfección como el EasyCare, por ejemplo, para el eFlow. A ver, pues voy a aclarar por si acaso, como es un poco abierta. Puede ser, no sé si se referirá, como ya en el soplo de anterior que estuvimos hablando, bueno, creo que fue... Sobre productos de desinfección y cómo hacer... O sí, hervirlos o aparatos de hervidores de estos de biberones... A ver, es que hay una parte que como ya la habíamos dado en el soplo 1, aunque creo que podría ser beneficioso profundizar un poco más en cómo limpiar, diferentes ejemplos de cómo limpiar los diferentes dispositivos, así básicamente. Por ejemplo, para las cámaras de inhalación, hablándote de la de Vortex, al ser de aluminio, si yo desensamblo, o sea, separo las piezas, que solo es la pieza bucal de lo que es la cámara, lo puedo meter en el lavavajillas y se me lava. Si no, con el típico, pues con un estropajo, con agua y jabón, lo lavo, lo aclaro bien y lo seco. Mi recomendación, igual que con el resto de dispositivos, igual que con los nebulizadores, agua destilada si donde vives la dureza del agua es muy grande, ¿vale? Si no, por ejemplo, en el caso de Madrid que puedes utilizar el agua del grifo y no es necesario que te gastes dinero en agua destilada, puedes utilizar la del grifo, agua, jabón, dejo que corra bien, agua un poco tibia, sacudo bien, que eso es importante, sacudo este extra de gotas que tengo del agua, lo dejo en un papel secante y cuando esté seco lo guardo. Para el tema del eFlow, en cuanto a la membrana, los mismos mecanismos, sacudir bien, secar y guardar. Y si me decís en cuanto al EasyCare, normalmente el EasyCare, como no lo podéis adquirir básicamente o a través de vuestra clínica privada, etcétera, o podéis hablar con el médico para que lo prescriba o directamente creo que en este caso os vais a tener que gastar el dinero del bolsillo y pedirlo a la empresa que lo fabrica. Y la empresa que lo fabrique, en este caso Paris, si hablamos del eFlow con el EasyCare, pues os haré el máximo descuento posible para vosotros.
Vamos, Hablando, que no hay margen de beneficio. Cuando se trata de vosotros, en ese punto de vista, no hay margen de beneficio para la empresa. hablando del EasyCare, resulta curioso que ha vuelto a aparecer una pregunta de la polémica, bueno, polémica por llamarlo de alguna forma, ¿no? Del debate que hubo en el anterior sobre si utilizar suero salino o agua en el EasyCare para limpiar la membrana, ¿no? Entonces, si lo quieres recordar, Rosa, pues... A ver, en el EasyCare tú puedes utilizar las dos cosas. Es verdad que puedes utilizar las dos cosas. Todo depende de la dureza de tu agua. Si utilizas una solución salina, la solución salina isotónica normal que encuentras en la farmacia y en cualquier sitio, pues te va a venir bien. Pero si utilizas agua también te va a venir bien, si lo importante es el centrifugado que hace la propia máquina de la membrana. Es decir, nosotros no vamos a llegar a ese punto de limpieza manualmente y sin embargo la máquina nos ayuda. Pero todo depende de la dureza del agua en donde vivas. Yo creo que lo que debe quedar claro es que es la idea que puede haber, es que se piensa que el suero salino obstruye la membrana. Y no, el suero salino no. Una cosa es el suero hipertónico, eso sí, una concentración de sal. El suero salino tal cual es, por así decirlo, no tiene casi sal. Es, el 0,9. digamos así coloquialmente, es como agua, ¿vale? Es como agua. Y sin embargo, el suero hipertónico, el AINEF, el mucoclear, que sí que tienen un porcentaje alto de sal, 3, 6, 7%, sí que tienen sal y pueden obstruir. Pero lo que es el suero salino no obstruye, es como agua. Incluso puede ser más beneficioso a veces que el agua, dependiendo de la dureza. Muy bien, pues yo voy a hablar de nuestro libro también, Tamara. Vamos a aprovechar nosotros, ¿no? Decir que en referencia a todo el tema de nebulización, de limpieza, pues también desde la asociación, con la colaboración, con el trabajo completo de los fisioterapeutas, del grupo de fisioterapeutas de la Federación Española que trabajan en las asociaciones, en las respectivas asociaciones de la comunidad, coordinándolo Tamara, pues se ha elaborado un manual bastante chulo del que tendréis noticia en muy breve. Yo lo lanzo ahí, esto es como generar expectativas, que siempre es bueno. Haremos una presentación de este manual a todos los socios y a todo el mundo en general, porque se lanzará para que pueda presenciar esta presentación todo el que quiera. Ya digo, es un manual que ha costado hacerlo, muchísimo trabajo, bastante completo, donde se habla de todos estos temas que están saliendo también. Yo, bueno, pues creo que estaba en la obligación de decirlo, y sobre todo eso, para que se vaya sabiendo, ¿no? Que en breve podrán tener noticias de él. Y bueno, pues yo creo que se han respondido a todas las preguntas, espero no haberme dejado ninguna en el tintero. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero siempre pasa. Solo daros las gracias a todas las personas que habéis estado pendientes. Yo creo que está funcionando, esperemos que vaya funcionando cada vez mejor. La experiencia nos dará pues bueno, pues más sabiduría, ¿no? A la hora de trabajarlo y cada vez lo haremos, o por lo menos lo intentaremos mejor. Muchísimas gracias, Tamara, muchísimas gracias, Rosa, por el trabajo que todo esto conlleva, por regalar vuestro tiempo, que bueno, pues es una de las cosas más importantes que tenemos. Y espero vernos en el próximo y cuanto antes. De reservar la fecha, esta diapositiva ya también va a ser icónica, porque queremos que vayáis reservando en vuestra agenda pues el siguiente soplo. Sabéis que esto va a tener una periodicidad mensual, que será pues el jueves 18 de marzo. La idea es... coincidiendo con el mes que está muy cerca, el día 8 de marzo, el Día de la Mujer, ¿no? Pues queremos hacer algo especial pues, para relacionar la fibrosis quística y mujer, ¿no? Porque, bueno, pues cada vez está habiendo más estudios en los que algo que se pensaba que no tenía relación, pues sí que puede afectar, y se está viendo que puede haber distintas afectaciones o que puede tener algo que ver el ser hombre o mujer a la hora de, precisamente por tener, bueno, pues
características diferentes, pues sí que puede afectar de forma diferente. Y ciertas particularidades. Entonces, bueno, pues coincidiendo con esto queremos hacer este soplo, pues hacer referencia también a fibrosis quística y mujer, junto con otros temas que ya os pasaremos con el plan de trabajo y los objetivos que se buscan. Bueno, pues nada más que decir, de verdad que muchísimas gracias desde la asociación, muchísimas gracias desde Pari. Y bueno, pues lo dicho, que nos vemos en el siguiente. A ti te veo, seguro, Rosa, a Tamara verlo también, espero verla también muy pronto. Gracias por seguir colaborando con nosotros y, como te dije, pues seguir haciendo nuestra fisio de cabecera. Always. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chao. Recordad, jueves 18 de marzo a las 17 horas.